vamos a resolver el ejercicio 5, que me dice calcular la fuerza resultante y la dirección de la fuerza, ¿no? Entonces, lo que podemos ver es que tenemos tres vectores, los cuales están dibujados en diferentes lugares. Y me dice que puedes resolver por el método del paralelogramo y el método de descomposición de fuerzas. Nosotros vamos a utilizar el método de descomposición de fuerzas. ¿Por qué? Porque el método del paralelogramo es mejor utilizarlo cuando tienes dos vectores y su vector resultante. Si tienes más de dos vectores, es conveniente utilizar el método de descomposición de fuerzas, ¿no? Entonces, vamos a graficar la fuerza 1. La fuerza 1 está en el primer cuadrante y tiene un ángulo, tiene una fuerza 1 de 40 kilogramos. Vamos a poner solamente el número 40 y un ángulo alfa de 60 grados. Estos son nuestros datos. La fuerza 2 está en el cuarto cuadrante. Por si acaso, primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. En este caso, la fuerza 2 está en el cuarto cuadrante, o sea, en este cuadrante. Tiene un valor de 30 y tiene un ángulo de beta de 30 grados. Y un ángulo y una tercera fuerza que sería de 50 kilogramos dirigida hacia abajo. Aquí está la fuerza, la tercera fuerza, la fuerza 3, esta es la fuerza 1, esta es la fuerza 2, ahora tenemos la fuerza 3 que vale 50 y está dirigida hacia abajo. ¿Esto cómo se resuelve? Vean. Que se vea. Vamos a calcular primero la resultante de fuerzas en el eje X. La resultante de fuerzas en el eje X, solamente voy a tomar en consideración dos cosas. Hacia el lado derecho es positivo y hacia el lado izquierdo es negativo. Yo solamente veo si el vector que voy a analizar está a la derecha o a la izquierda. Vamos por la fuerza 1. La fuerza 1 es 40, ¿no? Sería 40 positivo. ¿Por qué? Porque está hacia la derecha. 40. Ahora, como estoy analizando sobre el eje X, me fijo que este ángulo es adyacente. Y por trigonometría, siempre que sea adyacente, lo relaciono con el coseno de 60. Ahora voy a analizar el F2. Como está a la derecha, es positivo. Como es positivo y este ángulo es adyacente, también es coseno de 30 grados. 50, analizo. Está sobre el eje Y. Como está sobre el eje Y, no tiene implicación sobre el eje X. Entonces, no tiene un valor definido. Y esto lo ponemos en la calculadora. Bueno, eso creo que no va a salir. Pero es 40 por el coseno de 60 más 30 por el coseno de 30 grados. Y eso es 45.98, ¿qué? Kilogramos, ¿no? Porque todo está en kilogramos. Ahora vamos a hacer lo mismo para encontrar la resultante de fuerzas en el eje Y, o FY nomás también se coloca, ¿no? Se coloca también aquí, puede ser F en X y F en Y, es lo mismo, solamente es notación, nada más. Para la sumatoria de fuerzas en el eje Y, lo que me tengo que fijar es simplemente si está
hacia arriba positivo y hacia abajo negativo. Entonces hacia arriba positivo es que tengo la fuerza 1, que es de 40. Ahora el ángulo es opuesto. Opuesto siempre me relaciona el seno de 60. Otra cosa, que si en el eje X así coseno, si en un eje así coseno, en el otro lado tiene que ser necesariamente seno. Menos, ahora respecto del eje hacia abajo es negativo, hemos dicho. Entonces estos dos vectores van a ser negativos. Menos 30, como el ángulo es opuesto al eje Y, entonces es seno, ¿no? Seno de 30. Y menos el vector F3, que sería 50, pero ya no tiene ángulo, entonces simplemente colocamos 50. Si está sobre el eje, con su valor nomás. Calculamos eso, sería 40, seno de 60, menos 30, seno de 30 y menos 50. Es menos, es negativo, 30,36. La resultante, que en este caso va a ser la fuerza resultante, es igual a la raíz de la fuerza en x al cuadrado más la fuerza en y al cuadrado. Esto es fórmula. Como ya tenemos los dos valores, sería 45.98 al cuadrado más, entre paréntesis, menos 30.36 al cuadrado, ¿no? Esto se va a volver positivo porque está al cuadrado. Entonces, la fuerza resultante que me están pidiendo es igual a 55 kilogramos. Esa es la fuerza resultante, ¿no? Está redondeado por si acaso ese resultado. Ahora vamos a calcular el ángulo. Primero tenemos que ahí está. La resultante es 55 kilogramos, ¿no? Lo primero que tenemos que ver ahora para encontrar el ángulo es, vamos a hacer una pequeña gráfica para saber en qué cuadrante está nuestra respuesta. Ya estoy viendo que salga bien. Ya, como la resultante en x es positivo, entonces aquí va a estar f de x. Como f de y es negativo, está en este cuadrante. Por tanto, la resultante está en el cuarto cuadrante. Aquí está nuestra fuerza resultante. El ángulo que vamos a encontrar va a ser este, ¿no? ¿Cómo se calcula el ángulo? El ángulo va a ser igual a arco tangente de f en y sobre f en x. Esto también es fórmula, ¿no? Hay que saber de memoria. Entonces aquí sería arco tangente de menos 30.36 sobre 45.98. Calculando eso, tangente inverso de menos 30.36 sobre 45.98. Ese ángulo es menos 33.4. Solamente vamos a colocar 33.4 grados. ¿Por qué? El ángulo negativo solamente me está indicando que está en el cuarto cuadrante.